Bien, y la última charla de nuestro Controller Centricity 2022 estará a cargo de Mario Alonso Puig, una voz de absoluto liderazgo en el mundo de la inteligencia y la cognición humana. Algunas de sus distinciones son Fellow en Cirugía por la Universidad de Harvard, miembro de la Academia de Ciencia de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en tiempos de desafíos, incertidumbre y cambio. Se encuentra en conexión online desde Murcia y nos hablará sobre las estrategias para liderar el cambio o, resumido en un concepto, reinventarse. Mario Alonso, muchas gracias por acompañarnos. Sea muy bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Les mando a todos un saludo muy afectuoso de esta región tan bonita de España, de Murcia. Yo vivo en otro lugar, pero estoy aquí por temas de trabajo. Y vamos dentro de lo que es el concepto de reinventarse, el concepto de hacer frente a un mundo tan complejo como este en el que estamos. Vamos a hablar fundamentalmente de las decisiones, de cómo los seres humanos, desde dónde tomamos las decisiones. Yo sé que todos vosotros sois personas que estáis buscando asesorar a las empresas para que tomen las mejores decisiones. Lógicamente, no solo hay que analizar de una forma muy concienzuda, muy profunda, el movimiento, los mercados, las situaciones, el contexto geopolítico, porque todo afecta, todo está conectado, sino que a veces posiblemente os encontráis con resistencias en el mundo de la empresa. Bueno, pues porque puede ser que el hecho de que queráis obtener información para asesorar a la hora de tomar esas mejores decisiones para realmente ser capaces de mostrar un camino que favorezca la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor, pues a veces no es todo lo bien acogido que podría ser. Yo he vivido como cirujano entre España y Estados Unidos 26 años la práctica clínica. Y es verdad que lamentablemente a veces cuando una persona ve algo que tiene que ser tomado en cuenta por el equipo que está atendiendo a un enfermo, a lo mejor no se le está dando suficiente importancia a esa información porque puede dar la sensación, desde luego infundada, que esa persona está metiendo las narices donde no le importa. Y nosotros aquí tenemos que hablar de varias cosas, no solo desde dónde tomamos las decisiones, sino también de factores emocionales que están muchas veces profundamente olvidados y por eso pagamos un extraordinario precio, aunque no somos conscientes de hasta qué punto ese precio que pagamos es evitable y el hecho de no tener en consideración el impacto emocional en la toma de decisiones acarrea consecuencias muchas veces muy serias. Voy a compartir con vosotros una presentación para que podáis ver bien temas que tienen que ver precisamente con esto. Si bien es cierto que mi especialidad es la cirugía general y del aparato digestivo, pasé 2 años en el Instituto de Neurociencias y toda mi vida he estado conectado al cerebro. Sabéis que el cerebro no solamente es una estructura dentro del cráneo, sino que ya se han localizado al menos otros 2 cerebros. Un cerebro en el tubo digestivo tiene aproximadamente 500 millones de neuronas, de células nerviosas, y también el corazón. El corazón tiene 40.000, 45.000 neuronas aproximadamente, pero son neuronas extraordinariamente sofisticadas que están interviniendo en el funcionamiento del propio cerebro. Y por eso, si nosotros de una manera sencilla y a la vez profunda podemos entender un tema tan importante como desde dónde tomamos las personas las decisiones, podremos adaptarnos mucho mejor a los procesos de cambio y reinventarnos de una forma más ágil, de una forma más natural. Es muy frecuente encontrar en las empresas personas que con la cabeza dicen que sí, que con el corazón dicen que no. A mí me gusta llamarlo la ley del cumplimiento, cumplo y miento. Es decir, da la sensación de que estoy poniendo todo el interés en esto, pero en el fondo, como no estoy muy de acuerdo, hago lo posible para ir a mi ritmo, hacer las cosas como a mí me gustan.
Y cuando los vectores pequeños que representan las distintas personas en una organización no están alineadas realmente de una forma auténtica en la misma dirección, pues ya lo sabéis perfectamente, no se avanza a la velocidad a la que se podría avanzar, ni se llega tan lejos como se podría llegar. O sea, imaginaros, por ejemplo, que nuestras dos piernas no quisieran ir hacia el mismo objetivo y una de ellas pues pone pegas, no da el paso tan largo o da un paso hacia atrás, etcétera, etcétera. Pues entendéis perfectamente que el camino que nosotros podríamos recorrer es muchísimo menor. La pregunta es cómo conseguir que estos vectores, que muchas veces están cada uno a su aire apuntando en una dirección diferente, cómo conseguir que estos vectores experimenten una alineación. Ya os digo, porque esto es una experiencia que yo creo que todos vosotros vais a compartir, esto no se puede forzar. A una persona la puedes obligar a que beba agua, pero no puedes obligarla a que beba ese agua con gusto. A una persona le puedes obligar a que haga algo, pero no le puedes obligar a que ese algo lo haga de corazón. Y en ese hacerlo de corazón o no hacerlo del corazón está la gran diferencia. Por tanto, nosotros tenemos que entender, aunque sea de una manera sencilla y eso sí, práctica, cómo favorecer que esos vectores experimenten una alineación. Que esas dos piernas, en la analogía que yo contaba, no solamente no colaboren entre sí, sino que además, no solamente colaboren entre sí, sino que además vayan deprisa, vayan coordinadas para recorrer el mayor número de metros en el menor tiempo posible. Esto es fundamental si queremos en la empresa favorecer todo lo que hemos comentado, la reinvención, la creación, el espíritu emprendedor, todo lo que implica la excelencia. Cuando una persona entra a un sitio y dice, qué maravilla, cómo se hacen aquí las cosas. Teniendo en cuenta que ninguna decisión va a ser infalible. Y tampoco, obviamente, por más que se valore la inteligencia artificial, y hemos escuchado una maravillosa conferencia anteriormente, pero la inteligencia artificial daba a Rafael Nadal en el torneo de Melbourne una posibilidad de ganar prácticamente insignificante. Creo recordar, no me hagáis mucho caso, pero por aquí andaba como un 7%. Sin embargo, ganó. Es decir, hay elementos más complejos y la toma de decisiones es de los elementos fundamentales en el ser humano, porque ya os podéis imaginar, las decisiones nos llevan a un sitio u otro. Cuando yo elegí estudiar medicina en lugar de estudiar otras cosas, ya encaminó eso mi vida hacia un lugar totalmente diferente. Cuando yo decidí casarme con mi mujer, pues aquello cambió. Cuando yo decidí vivir en Estados Unidos, aquello cambió. Cuando decidí volver a España, todo cambia. Es decir, nuestras decisiones obviamente están marcando nuestro destino. Una de las cosas más sorprendentes que me gustaría compartir con todos vosotros es que no tomamos las decisiones desde donde creemos que las tomamos. La mayor parte de las personas, cuando les preguntas de dónde crees que tomas las decisiones, pues dicen, bueno, yo las tomo desde mi consciencia, el que sabe un poco del cerebro dice desde mi corteza cerebral, sobre todo desde la parte más anterior del cerebro, desde mi corteza, las áreas prefrontales, etcétera, etcétera, el cerebro ejecutivo. Pues esto es más que cuestionable, queridos. Y lo que vamos a ver tiene una enorme importancia, sobre todo a la hora de entender por qué alguien puede mostrar resistencia a compartir datos con vosotros, a pesar de que ofrecéis, pues lógicamente, una experiencia y una voluntad de ayuda, pues, para que la empresa vaya mejor. Entonces, tenemos que entrar ya más allá de la dimensión profesional de la persona, tenemos que entrar en la dimensión personal. Cuando uno observa el encéfalo humano, cuando da un corte del encéfalo humano, observa efectivamente que la parte más grande es el cerebro. Y el cerebro, pues todo el mundo conoce esa forma arrugada que parece una nuez, la corteza cerebral, que es el gran avance evolutivo. Sin embargo, hay estructuras más profundas por debajo de la corteza cerebral, que tienen un impacto enorme a la hora de tomar decisiones. Y una de esas partes es lo que se llama el sistema límbico o cerebro emocional. El sistema límbico o cerebro emocional
Es un grupo de estructuras, de núcleos, de conexiones entre los núcleos que tienen un impacto fundamental, una influencia brutal, sobre todo en el trabajo, en el funcionamiento de la parte anterior del cerebro. La parte que está justo detrás de la frente y encima de los ojos, lo que se llama la región prefrontal. También llamada cerebro ejecutivo, de manera coloquial, porque desde ahí es desde donde tomamos las decisiones. Desde ahí aprendemos cosas nuevas. Desde allí prestamos atención a lo relevante. Desde ahí negociamos. Desde ahí establecemos trabajo en equipo buscando nuevas soluciones. Es decir, el cerebro ejecutivo es lo que nos separa a nivel neuroanatómico del resto de las criaturas. Ni siquiera la siguiente criatura inteligente, el Pans paniscus, el bonobo, que es un chimpancé que solo vive en una región de África, al sur del río Congo, tiene una corteza cerebral que se parezca a la nuestra. Entonces, la corteza cerebral es lo que, sobre todo la parte anterior, lo que nos distingue de otros seres humanos, de otros seres vivos en la capacidad de tomar decisiones. Ahora, fijaros lo que os he comentado. Os acabo de comentar que el cerebro emocional, que está por debajo de la corteza cerebral, tiene una importancia tremenda en cómo funciona el cerebro ejecutivo. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sencillo que ojalá os resulte atractivo e interesante para comprender por qué creemos que tomamos las decisiones desde un lugar que no es el verdadero, no es desde donde realmente las tomamos. Ha habido dos figuras que han tenido una enorme importancia en el pensamiento occidental. No cabe duda que ha habido filósofos muy reconocidos en el mundo, pero si realmente seguimos la pista de aquellos que han tenido un impacto muy marcado en este tema que estamos considerando, estamos hablando de tomar decisiones, no estamos hablando de la metafísica, no estamos hablando de la ciencia del ser, no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de la toma de decisiones. Hay dos filósofos, al menos en lo que yo he podido estudiar a lo largo de los años, hay dos filósofos que han tenido un enorme impacto. El primero es Aristóteles. La historia de Aristóteles es fascinante. Aristóteles fue el tutor del joven príncipe Alejandro, el hijo de Filipo II, que cuando su padre muere asciende al trono de Macedonia y los romanos posteriormente llamaron Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno. Aristóteles definió, Aristóteles baja de esta gira, que correspondería a la parte de los países bálticos, baja a Grecia y entra a estudiar en la Academia de Platón, se pasa 20 años con Platón y después, una vez muerto, Platón se va. Entonces, Aristóteles tuvo una enorme influencia. No viene de los países bálticos, viene de los Balcanes, perdón, me he equivocado, estaba reflexionando, he dicho algo que no es lo correcto, de los Balcanes. Y Aristóteles definió al ser humano como animal racional. Es decir, él daba un enorme peso al razonamiento. Descartes, el padre de la filosofía racionalista, el filósofo más reconocido del siglo XVII, francés, consideraba que el ser humano, un poco en la línea de Aristóteles, se le definía fundamentalmente, lo que le daba su verdadera entidad, su ser, era la res cogitans, su pensamiento, su intelecto. Para él, la parte más afectiva, la parte más emocional, la parte más corporal carecía de importancia. Es decir, dos colosos de la filosofía definiendo fundamentalmente al ser humano desde su cognición. Nosotros, que ya sabemos un poco más de neuroanatomía con lo que hemos visto, definiendo lo que hace al ser humano especial en el reino natural, su capacidad de tomar decisiones desde su intelecto, desde la res cogitans, la sustancia pensante. Bien. Y aquí viene uno de los grandes detractores de ambas teorías. Un hombre que fue tremendamente criticado porque rompía un paradigma, rompía una forma de ver. Tantos años pensando
que el ser humano tomaba sus decisiones a través del intelecto, nosotros ya podemos decir a través de su cerebro ejecutivo, y Benjamin Lieber, utilizando una tecnología razonablemente sofisticada, muestra que cuando una persona que está con su cabeza llena de cables, de un electroencefalograma sofisticado, le pides que tome una decisión, el primer foco que se activa, el primer grupo neuronal, no está en la corteza prefrontal, que es el darte cuenta de que te estás dando cuenta. Ah, bueno, esto es lo que yo elegiría entre estas dos opciones porque es lo que mejor me viene. Siempre se había pensado que era así, pero Benjamin Lieber demuestra que el primer foco, la primera decisión de por qué elijo A en lugar de B, no viene del cerebro pensante, no viene de la corteza prefrontal, sino que viene del sistema límbico, del cerebro emocional, un mundo inconsciente. Es decir, que es como si siguiéramos patrones metidos en el inconsciente que viajan tan rápido a la región prefrontal que no dándonos cuenta de eso decimos, yo he tomado esta decisión porque es lo que mejor me conviene. Y resulta que tal vez no sea así. Yo les voy a contar probablemente la historia más fascinante que hay en el mundo de la neurociencia. Yo tengo la fortuna de que estuve con el que expuso estos datos y por eso es una historia muy querida por mí, profundamente llamativa y desde luego enormemente esclarecedora. Ahí tenéis un ferrocarril de la época del siglo XIX en los Estados Unidos. Y decís, Mario, ¿por qué nos pones este tema de decisiones, de reinventarse, de cambio? ¿Por qué nos pones un ferrocarril? Porque la línea Rutland y Burlington en la costa este de Estados Unidos estaba construyendo una línea de ferrocarril en el estado de Vermont. Vermont es un estado muy bonito, está en la costa este, aproximándose al Canadá, todavía hay otros, está Maine por encima, y en esa línea trabajaba un hombre llamado Phineas Gage. Phineas Gage era un gran capataz, era una persona querida por sus hombres, con grandes habilidades sociales, grandes habilidades estratégicas. Él veía por dónde había que lanzar la vía, porque un sitio sí, porque otro no. Era capaz de tomar mejores decisiones que el resto y este asesoramiento que daba, por la forma tan hábil que tenía de observar el terreno, su experiencia, etcétera, pues favorecía que el trazado de la vía del tren se hiciera por un lugar mejor que si hubieran seguido por otro camino. Phineas Gage no solo daba esta información para que se tomaran mejores decisiones en relación al trazado de la línea de ferrocarril, sino que además Phineas Gage revisaba personalmente las cargas de pólvora. Os voy a explicar esto en qué consistía. Lógicamente había muchas piedras por ahí, muchas rocas, y había que volar esas rocas para poder poner las líneas de ferrocarril, naturalmente. Entonces, los operarios hacían con un taladro un agujero en la roca, metían pólvora al fondo, ponían una mecha, ponían arena por encima de la pólvora, y entonces Phineas Gage iba con una barra de metal que tenía una punta y por la otra parte era roma. Entonces Phineas Gage metía la punta, comprimía bien la arena sobre la pólvora, ponían las mechas, se escondían todos, encendían las mechas y explotaba la roca. En una ocasión Phineas Gage iba bastante distraído. Todos sabemos que hay momentos en los que estamos distraídos y podemos tener cualquier tipo de percance. Bueno, Phineas Gage tuvo un percance muy grande. Era el año 1898 y él iba con su barra, pero fijaros, la barra tenía que llevar el pincho, la punta hacia abajo para meterla sin problemas en el agujero que habían taladrado los operarios donde estaba la pólvora y la arena. Y la parte roma, lógicamente, tenía que estar, la parte cilíndrica, donde estaba, en la parte de arriba. Pero él llevaba la barra al revés, llevaba la punta hacia arriba. Y un operario se había olvidado de poner arena, es decir, estaba solamente la pólvora. Phineas Gage, despistado, porque era un proceso como muy rutinario, le pega con la barra al agujero donde estaba la pólvora y que él dio por hecho, asumió que había arena, pero como no había arena se produjo una chispa por el roce de la barra con la roca
encendió la pólvora y eso actuó como un cañón de fusil. La barra le atravesó la cabeza literalmente. Le atravesó la cabeza y aterrizó a 30 metros de distancia. Imaginaros el proyectil que salió de allí. Toda una barra, no una bala, una barra. Le atravesó la cabeza, le entró por el pómulo izquierdo y le salió por la región frontal derecha, en la parte alta frontal. Entonces, claro, la gente vio aquello, le vieron en el suelo y curiosamente se levantó. Se levantó. Llevaron a Phineas Gage, que estaba aturdido, al médico que había más cerca de allí. El hombre le curó y tal cual, estuvo en una situación medio comatosa, pero razonablemente bien, con un boquete así en la cabeza y un boquete así en la mejilla. Este hombre este médico jamás había visto, nadie había visto, esto igual es un accidente único en la historia. Pero bueno, lo interesante es que cuando finalmente este hombre se cura de todo, de hecho solo tuvo una pequeña infección del cuero cabelludo y vuelve a las líneas Rutland y Burlington, es un hombre totalmente cambiado. Cambiado sobre todo en dos cosas. La primera cosa es que deja de ser una persona afable, amable con la gente, es un tipo duro. En segundo lugar, es una persona incapaz de tomar decisiones. Se pasa horas para tomar una decisión sencilla. Pero si tú le pides que haga algo, digamos, en un aula, él puede tomar la decisión, pero cuando se trata de tomar una decisión en un entorno real, es incapaz de tomarla. Bueno, este hombre sufrió mucho en su vida, acabó trabajando primero como conductor de carruajes precisamente en Chile, fue conductor de carruajes, acabó en un circo en San Francisco donde mostraba lo que le quedaba del agujero, ya lógicamente en gran parte tapado por el hueso, por la piel, etc. Quedaban todavía marcas grandes y con su barra que le acompañó toda la vida. Cuando murió, el médico que la había atendido, fijaros, muchos años antes, después del accidente, y que le siguió la pista, porque era un médico muy interesado, intentando entender cómo era posible que este hombre hubiera vivido y qué le podía haber pasado para haber cambiado tanto su personalidad, pidió la exhumación del cadáver. Y lo más interesante, que es el cráneo y la barra, fueron a parar al Museo Warren en Boston. Y aquí es donde entra una persona a la que yo tengo un gran cariño, que es Antonio Damasio. Antonio Damasio y su mujer Hannah, Hannah es neuroradióloga, Antonio es catedrático de neurociencias en la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, querían saber qué daño había hecho en el cerebro para producir semejantes cambios. Una alteración en la capacidad de tomar decisiones y un trato rudo con los demás, una pérdida de capacidad de formar equipo, de socializar. Y ellos sí tenían una tecnología muy sofisticada, incluso mucho más sofisticada que la de Binet, que fue el que os he comentado con los electrodos. Ellos tienen esta tecnología, son cámaras de resonancia funcional magnética que permiten estudiar el cerebro, estudiar un montón de cosas en relación con el cerebro y que normalmente se utilizan, obviamente, con personas que están siendo estudiadas desde el punto de vista neurocientífico, pero nunca habían sido utilizadas para estudiar un cráneo antiguo, porque ya os digo que estamos hablando de una persona del siglo XIX. Este es el cráneo original que está en el Museo Warren. Antonio lo tenéis a la derecha. No le permitieron llevarse el cráneo, a pesar de ser Antonio reconocido en el mundo entero, pero sí le permitieron fotografiarlo desde todos los ángulos. Se sacó el cráneo, pudo fotografiar por abajo, por arriba, por todos lados, pero no se lo pudo físicamente llevar. Si observáis, en el cráneo se ve como también una especie de lesión, pues claro, semejante agujero no se rellenó por completo por el hueso, en el caso de Phineas Gage. Y entonces Antonio y su mujer Hannah estudiaron la trayectoria de la barra, porque claro, la barra también la pudieron fotografiar y obviamente toman las medidas. Fijaos qué curioso, la barra separó de una forma lógicamente accidental el mundo intelectual, el mundo cognitivo, del mundo afectivo, del mundo sentimental. Y el resultado fue una persona incapaz de decidir. Es decir, tanto Aristóteles
como Descartes y Benjamin Libet tenían algo de razón. Es verdad que el ser humano, cognitivamente hablando, tiene un cerebro ejecutivo totalmente diferente al de otras especies vivas. Ahora bien, uno no toma decisiones exclusivamente desde la razón, sino que interviene de una manera muy profunda e inconsciente el mundo afectivo, el mundo emocional. Y esto tiene muchísima importancia cuando estamos hablando, por ejemplo, del trabajo en equipo. Porque hoy sabemos que cuando una persona se siente amenazada, no digo que esté amenazada, que se sienta amenazada porque la critican, porque le pueden decir que algo está haciéndolo mal, porque le dicen que eso es poco efectivo, en fin, mil cosas por el juicio, etc. No estamos hablando de amenazas físicas, estamos hablando de esta sensación de ponerte en evidencia, de sentir que alguien te saca, en España decimos, te saca los colores, te ruboriza porque te dice que no lo estás haciendo bien, que estás tomando decisiones equivocadas. Cuando una persona se siente amenazada, aunque tú no quieras amenazarla, ni lo pretendas, su vida mental experimenta una profunda transformación. Y ahora os voy a hablar de unos núcleos en el cerebro que forman parte del sistema límbico. Acordaros que hablamos del sistema límbico como esa parte que está escondida debajo de la corteza cerebral, pero que tiene un enorme impacto en el cerebro ejecutivo. Pues tenemos un par de núcleos a la altura de las orejas que se llaman igual que esto, amígdalas, pero no tienen nada que ver con esto. Son núcleos en el cerebro, ¿vale? También en el cuerpo calloso, que es una estructura cerebral, hay una parte que se llama la rodilla, pero no tiene nada que ver con la rodilla como parte del miembro inferior. Pues lo mismo, estas amígdalas son núcleos en el cerebro. Fijaos qué apasionante. Se activan siempre que una persona se siente amenazada ante un juicio, una crítica, voy a quedar en evidencia, me van a decir que no lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, cuando esa parte del cerebro, las amígdalas, pertenecientes al cerebro emocional, al sistema límbico, se activan porque la persona se siente amenazada, bloquean el cerebro ejecutivo. Bloquean el cerebro ejecutivo. Por eso, cuando una persona está asustada, está preocupada y le estás dando una información, es que no la capta. Cuando llegas a casa y tus hijos están, si son sobre todo son pequeños, están muy enfadados con una rabieta, tú les puedes decir cualquier cosa y no la captan, porque el cerebro ejecutivo está bloqueado por la activación de la amígdala. Y esto hace a nivel de conducta que una persona que se siente amenazada se ponga a la defensiva. Por eso, tener en cuenta lo fácil es que una persona se sienta amenazada, de nuevo, repito, no físicamente, sino me van a criticar, me van a decir que estoy haciendo mal, voy a quedar expuesto, me van a sacar los colores. Y muchas veces puras creaciones de la mente. ¿Pero qué hacen que nosotros nos sintamos amenazados? Entonces, esto es importantísimo que lo sepáis. Quien se siente amenazado nunca se va a enfocar en los resultados. Nunca. Aunque los resultados implicaran reinvención, adaptación a procesos de cambio, buenas decisiones, mejoras en la productividad, creatividad e innovación. ¿Por qué, Mario? Porque quien se siente amenazado solo se enfoca en defender su posición. En defender su posición. Es como una persona a lo mejor que ha cometido un error, ese error está perjudicando a la empresa, pero no quiere decir que ha sido ella, esa persona, la que ha cometido el error porque piensa que si lo dice le echarán. Me viene a la memoria, bueno, el gran Mulalay, que tuve la ocasión de estar con él hace tiempo. Mulalay fue la persona que le dio la vuelta a Ford. Ford perdía $1.000 millones al año y nombran a Mulalay presidente de Ford. Y él va y dice, habla con sus directores generales y le dice, a ver, en esta reunión que vamos a tener dentro de un par de días, me vais a decir, les dio 3 tarjetas, tarjeta verde, todo va de cine en mi departamento, tarjeta amarilla, hay un problema que lo estoy solucionando ya, y tarjeta roja, hay un problema que no sé cómo solucionar. Pues no os lo vais a creer, perdiendo $1.000 millones al año y estando los directores generales de todos los departamentos de Ford, a los 2 días, cuando se reunieron, todos sacaron tarjeta verde, como si no hubiera ningún problema. Y Mulalay dijo, no me lo puedo creer, o sea, esta compañía pierde $1.000 millones y todos sacáis tarjeta verde.
¿Por qué? Porque cuando una persona se siente amenazada, pensaban que si sacaban tarjeta roja, que es lo que tenían que sacar todos, porque todos tenían problemas, les iban a cortar, metafóricamente hablando, la cabeza, es decir, los iban a despedir. Y entonces, cuando una persona se siente amenazada, no está enfocada en defender resultados, en conseguir resultados, sino en defender su posición. Entonces, por eso lo que os quiero decir es muy sencillo, estamos llegando ya al final, es el tiempo que tenemos para compartir esto. Vuestra misión tan importante, porque es aportar datos que ayuden a la compañía a tomar mejores decisiones para ser más emprendedora, más innovadora, más excelente. Si no conseguís reducir el nivel de miedo de las personas a las que tenéis que pedir esos datos, con las que tenéis que contar a la hora de tomar decisiones, es que no va a funcionar, porque no es un tema de que la persona no tenga simplemente una disposición a ayudar, es que biológicamente quien se siente amenazado pone en marcha mecanismos como los que hemos visto, entre ellos una reducción de la capacidad del cerebro para ver las cosas con claridad. Entonces, son cosas muy sencillas, queridos, pero funcionan muy bien, muy bien. Si las vais integrando poquito a poco, si tienen sentido para vosotros, si las vais practicando, ya veréis cómo empezáis a notar profundos cambios, porque son cosas que hacen que la persona con la que estáis interactuando deje caer sus barreras y entienda mucho mejor el valor añadido, sin duda, que estáis aportando y colaboren más a la hora de ayudaros a que esa información que tenéis se convierta en una mejor posibilidad de tomar buenas decisiones. Entonces, primero, nunca juzguemos, nunca, nunca, nunca. Es un gran error juzgar, porque con una pieza de información ya tomamos una decisión. Esta persona es así. Entonces, no juzgar, siempre preguntar con interés y curiosidad. Esta disposición humilde y abierta a preguntar con interés y curiosidad hace que la otra persona vaya dejando caer, dejando desvanecer sus barreras. Recordar, cuando una persona baja esas barreras asociadas a activación de los núcleos amigdalinos, la región anterior del cerebro vuelve a adquirir la capacidad buena que tiene de forma natural para entender los datos, para entender cómo se pueden mejorar los resultados. Pero si la persona se siente amenazada, no se va a enfocar en conseguir resultados, no se va a enfocar en conseguir solo en defender su posición, aunque eso implique tomar malas decisiones para la empresa. Entonces, primero, no juzgar, siempre preguntar con interés y curiosidad. Segundo, escuchar de verdad. Escuchar no es nada fácil, ya lo sé. Escuchar de verdad. Cuando una persona se siente escuchada de verdad, esa persona tiene la sensación de que la estamos valorando, porque si no la valoráramos, no la escucharíamos tanto. Entonces, cuando una persona se siente valorada, es mucho más fácil que confíe. Y ya os podéis imaginar la importancia que tiene la confianza en que esos vectores experimenten una alineación. Tercero, saber valorar. Cuando a una persona le estás valorando algo que está haciendo bien, luego le puedes decir las cosas que no hacen bien. Pero si de entrada le dices lo que no está haciendo bien, esa persona se pone a la defensiva. Primero siempre hay que valorar y decir, bueno, esto mira, esto estás haciendo fenomenal, estas decisiones están tomando muy bien. Ahora, yo creo que es importante que también consideréis estos datos. Se toma de otra manera. Siguiente, informar. Pero informar cuando el cerebro ejecutivo tenga capacidad de captar esa información. Si la persona está, lo que se llama amígdala hijack, está secuestrada por sus núcleos amigdalinos, lo que le digas no lo va a captar porque se capta con la región anterior del cerebro. Después pedir informes. Oye, mira, es que estos datos nos hacen pensar que sería mejor orientar las decisiones hacia aquí. Entonces esa persona ya está abierta, porque previamente tú te has acercado de una manera determinada. Luego pedir, oye, me encantaría que por favor tomarais estos datos en serio, que nos ayudarais en este campo, que nos pudierais dar la información, porque para nosotros es muy relevante para saber cómo está la empresa, etcétera, etcétera. Y luego agradecer el más pequeño gesto de colaboración y de ayuda. Mirad, nos tratamos todos con una dureza. Nos juzgamos, no valoramos, siempre encontramos la pega, que no me ayuda y las cosas que está haciendo. Entonces, es cambiar el juego. Y claro, cuando estamos hablando de que el elemento emocional a nivel físico, sistema límbico, tiene tanto poder con el cerebro ejecutivo, ya os podéis imaginar. Por eso un profesor que se gana a un niño
en un colegio consigue que ese niño tenga unos resultados excepcionales. Un profesor que no se gana un niño o una niña, pues no consigue resultados buenos. Y dirá, no, es que es más bien cortito. No, no es cortito este niño. Es que si este niño o esta niña tienen los núcleos amigdalinos activados, su región prefrontal se desactiva y no podrá comprender. El valor más importante es transmitir a una persona, yo no te voy a hacer daño. No te voy a criticar, no te voy a decir lo que estás haciendo mal. No voy a juzgarte, voy a preguntar con interés y curiosidad, voy a escucharte de verdad. Voy a saber valorar las cosas que estás haciendo bien. Voy a informarte porque a ti también te interesa conocer unos datos, un contexto que a lo mejor desconoces. Te voy a pedir que me ayudes en el proceso para que nuestra empresa cada vez vaya mejor y te voy a agradecer cualquier gesto que tengas para ayudarnos, para contribuir a que las cosas mejoren. Entonces, al final termino ya con esta diapositiva. Las batallas las libramos fuera, siempre es así, pero las guerras se ganan dentro. Una persona gana la guerra cuando entiende cómo tiene que acercarse a otra persona, cuando no la juzga, cuando va con ese espíritu humilde y abierto a entender, cuando no se siente por encima de la otra persona, cuando solamente quiere compartir, cuando consigue que esos vectores precisamente empiecen a alinearse de una forma natural. Y entonces es cuando se ganan las guerras. Por eso al final no es un proceso de fuera adentro, es un proceso de dentro a fuera. Muchísimas gracias.